En Uruguay tuvimos nuestro festival de gusto. El festival se llamó Pilsen Rock y es, hasta el día de hoy, el recital más grande de la historia de nuestro país. Todo arranca con el conocido comunicador Luis Alberto Herrera. No. Ese Herrera no, ¿eh? Este Herrera, más conocido como Cairo Herrera. ¡Cairo! ¡Cairo! ¡Sí! ¡Hagamos! Lo mejor sería no coger con eso. Cairo por esos años trabajaba en una oficina y llamó al contratista a Claudio Pizarno. Cairo le dijo a Pizarno que conocía al intendente del departamento de Durazno, Carmelo Viladín. Los duraznenses no somos rockeros. Los duraznenses somos cumbieros. Y le contó que Viladín quería hacer un festival de rock en el Parque de la Hispanidad. Al mismo tiempo, la empresa de cervezas Pilsen venía buscando hacer un evento de este tipo para promocionar su marca entre los jóvenes. Puedes reír porque tienes alegría. Wow, wow. Y la emoción de estar juntos, de estar juntos, está en tus manos. Pilsen siempre había sido una marca, no te voy a decir fashion porque era la marca líder del mercado y era la popular, si se quiere, porque era la más vendida. Pero en líneas generales se trataba de, parar la marca un poquito más arriba de lo que era realmente el core de su consumidor promedio. La verdad es que a partir de la crisis yo ingreso a la cervecería en el 2001 y al año primero trabajo con Heineken y enseguida después al año siguiente me dan la marca Pilsen. Y en ese momento cuando empezamos a analizar un poquito lo que pasaba, la marca venía como cayendo bastante en preferencia. O sea, los que más se alejaban de la marca eran los más jóvenes. Queríamos entender por qué. Cuando entendimos por qué era porque la veían demasiado frívola, demasiado alejada de la realidad, demasiado materialista, demasiado marketinera, y como que le faltaba algo más auténtico, algo más que los hiciera sentir esta marca me habla a mí realmente, o sea, esto es lo que yo soy. Y así fue que todo cuadró para hacer el evento. En 2003 arranca el festival con bandas nacionales como Hereford, Trotsky Vengarán, Buitres, 11 Tiros y No Te Va a Gustar. Tocaron para 30.000 personas, que fueron el sábado 25 y el domingo 26 de octubre. Incluso fue la banda La Renga de Argentina para cerrar el festival. Sobre esto de que una banda argentina cerrara el festival habló Emiliano Branciari del grupo No Te Va a Gustar. Dijo que no se confiaba en el nivel que podían dar los artistas uruguayos, ya que no había un antecedente y, como dice Emiliano, para no hacer agua, es decir, para evitar el fracaso, se contrató a La Renga para cerrar la doble jornada. Nada más lejos era lo que se venía. El festival fue todo un éxito gracias a las bandas nacionales. Nunca me pasó con ninguna de las cosas, ni con sexo, ni con alguna droga, ni con nada, ¿entendés? Es algo totalmente aparte a todo lo que yo vivía. De lo que te invadía era indescriptible, no lo puedo creer. Y yo por suerte toco sin lentes y para mí si después de 3.000 para allá no veo nada, puede pasar lo mismo, que puede estar el mundo entero que no me doy cuenta. ¿Eso temblaba? Sí, el piso temblaba. El piso temblaba, o sea, sentías como que venía una manada de animales salvajes, una cosa así. Un año después, en 2004, se hace la segunda edición con 75.000 personas. Yo mismo fui a esta edición y la verdad una experiencia increíble, lleno de gente, una mística increíble.
de Pilsen Rock. En esta edición estuvieron otras bandas destacadas como La Trampa y La Vela Puerca cerrando el festival. Bueno, podemos hacer una canción de amor, por ejemplo. Es esas canciones que a uno le llega una semillita, la planta con amor, la riega con amor, la cuida con amor y se la fuma con amor, con los amigos y como en un festival como este. Por estos años, además, se vivía una profunda crisis nacional y regional. Por supuesto que la música nunca puede estar exenta de este tipo de realidades, y mucho menos el rock. 2002 se convirtió en un año para el olvido. El desempleo ascendió a casi el 20%, mientras 220 empresas se declararon en bancarrota. A mediados de enero, el Banco Galicia fue el primero en caer. El Uruguay entraba en una crisis social tan profunda que derivaba inmediatamente en una crisis institucional. Yo volaba por la ventana y el pobre vicepresidente que iba a arreglar. El asunto en el Uruguay no es un asunto de pesos, es un asunto institucional. Acá lo que se cae no son los bancos, acá se cae la democracia. Con 4 bancos cerrados. Que era el caso del Banco Comercial, el caso del Banco Montevideo y del Caja Obrera, el caso del Banco de Crédito y una cooperativa que era Caico. Según el informe del programa televisivo Código País, en 2002 la pobreza afectó al 38% de los uruguayos y la indigencia superó el 4%. El desempleo alcanzó el 19,8% y 220 empresas se declararon en bancarrota. Unas 58.800 personas se fueron del país, entre las que me incluyo, y unas 680 personas se quitaron la vida. Muchos jóvenes estábamos hartos de esta crisis. A algunos nos tocaba más de cerca y a otros menos. Lo cierto es que queríamos escuchar letras que se acompasaran a la realidad. La canción No era cierto, de No te va a gustar, nos recordaba a toda la gente que se fue del país a causa de esta crisis. Volve a tu casa cuando quieras. Siempre te esperan a cenar. Otras canciones también hablaban de la miseria, como el amargo retrato del viejo de la Vela Puerca. O Maldición de 11 tiros. Maldición, otro día como ayer, sentado frente a la televisión. La crisis del 2000 hacía sentir a su gente en caída libre, como la canción de La Trampa. La mala suerte no es verdad. Caída libre. Para el año 2005, y ya en la tercera edición consecutiva, el festival llega a las 120.000 personas y ello le valió al departamento de Durazno ganarse el apodo de la capital del rock. Un recital lleno de banderas y bengalas que decían presente en el ya mítico Parque de la Hispanidad de Durazno. En 2006 explota de público con 205.000 espectadores en una lluviosa jornada que amenazaba con tormentas eléctricas. Por suerte, a solo 1 hora de comenzar el espectáculo, la lluvia dio tregua. En esta cuarta edición, por primera vez se cobró la entrada a 50 pesos uruguayos, que eran unos $2 de la época.
ya que hasta la tercera edición el evento era completamente gratuito. Si comparamos el movimiento de Woodstock del 15 de agosto de 1969 en Estados Unidos, que reunió a 400.000 personas, podemos ver la magnitud de haber reunido a 205.000 personas en un país de solo 3 millones de habitantes contra otro que en 1969 tenía más de 202 millones de personas. O sea, a grandes rasgos, por cada 16 personas en nuestro país teníamos a una persona metida en el Pilsen, mientras que en Estados Unidos cada 500.000 de personas tenían a una persona en Woodstock. Porque esto es Uruguay, papá, no nos comemos ninguna. Y algunos dirán, pero Woodstock era pago, no era como el Pilsen Rock, que si bien era pago, era un dinero bastante bajo. Lo cierto que en Woodstock, cuando vieron que no podían con la cantidad de gente que había, abrieron las vallas e hicieron gratuita la entrada. La quinta edición se hace en 2007, el 13 y 14 de octubre. Esta vez el público bajó a menos de la mitad que el año anterior, llegando a las 100.000 personas. Una razón de esta baja puede ser el hecho de que en esta edición faltaron varias bandas importantes como La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, 11 Tiros y La Trampa, que fueron suplantadas por otras de menor popularidad. Para compensarlo, se contrató a las bandas argentinas Bersuit Vergarabat y Catupetu Machu. El evento no estuvo al margen del conflicto que se daba entre Uruguay y Argentina sobre la fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Botnia, hoy conocida como UPM. El público uruguayo empezó a molestarse y a abuchear cuando el pelado Cordera de la Bersuit Vergarabat decidió extender su saludo a la lucha del pueblo de Gualeguaychú mientras participaba de un festival ante un público de 100.000 uruguayos, afectados por los cortes del puente internacional que los argentinos realizaban en ese entonces. No encontré el video, pero sí encontré otro video en un recital donde manifiesta abiertamente su posición. Yendo a todo el Uruguay, de punta a punta, secando todas sus napas de agua, contaminando con pesticidas, arrasando con los bosques nativos, terminando con la cultura del trabajo en los lugares donde va, aplastando a todas las formas de vida. Son asesinos, genocidas. En 2008 no hubo Pilsen Rock. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, era posible que se aprobara un proyecto de ley que fue enviado en agosto por el Poder Ejecutivo al Parlamento. ¿Qué decía este proyecto de ley? Podía prohibir la venta y suministro de bebidas alcohólicas dentro del ámbito de los eventos deportivos y o espectáculos culturales y musicales masivos. La prohibición alcanzaba a la zona de influencia del espectáculo comprendida en un radio de 500 metros. No solamente durante el desarrollo del evento, también era 2 horas antes y 2 horas después al evento. El proyecto de ley no fue aprobado y en 2009 podíamos volver a tener nuestro Pilsen Rock. Continuamos mostrándoles lo mejor del Pilsen Rock 2009. Ahora disfruten de una selección de las presentaciones de Rey Toro, Hereford y Trotsky Vengarán que hicieron vibrar a todo el Parque de la Hispanidad de Durán. Esta sexta edición se hizo el 21 y 22 de marzo, algo que ya es diferente a lo que había sucedido hasta ahora. Es decir, las ediciones anteriores se hicieron en octubre, excepto la segunda edición que se hizo en noviembre. En este caso, cambiaron el mes. Y nuevamente el lugar fue el Parque de la Hispanidad. Se estima que en esta edición acudieron unas 80.000 personas. En esta edición se destaca la participación por primera vez en un Pilsen Rock del Cuarteto de Nos, que cerró el acto del primer día. Muchas gracias. Y también se destaca el regreso de la banda Peyote Asesino, que cerraron el festival. Trátame como un criminal, trátame como ya vas a ver, te va a gustar. Ya vas a ver, te va a gustar. Ya vas a ver, te va a gustar.
este Pilsen Rock iba a ser el fin de un ciclo, el fin del Pilsen Rock. Y no porque Ricky Musso dejaba la banda, y este era su último concierto en vivo con cuarteto. Te voy a contar qué pasó, qué cambió para que el Pilsen Rock dejara de existir. En 2010 se hace el último Pilsen Rock en vivo hasta la fecha. El rock llega a Montevideo. Este año Pilsen Rock no viene solo. ¡Pilsen Rock Circus! ¡Pasen! Solo asistieron 5.000 personas según la agencia EFE, o 15.000 personas según datos de la organización de entradas vendidas. En cualquier caso, pasar de 220.000 espectadores a solo 15.000, la verdad es que a mí me da pena. No hay dudas que el Pilsen Rock está envuelto de una gran mística y quienes tuvimos la oportunidad de vivirlo lo sabemos. Mística natural hay por ahí. Es que hay alta mística fluyendo por ahí. Es que hay alta mística fluyendo por ahí. Es que hay alta mística fluyendo por ahí. Es que hay alta mística. También sabemos que la mística estaba en arrancar el viaje a la ruta, convertirnos en nómadas por un fin de semana y vivir la experiencia de compartir el amor por la música, por el rock y lejos de nuestra casa. Pará, ¿cómo vamos? Este año cambiaron de locación, trasladando el festival de Durazno a Montevideo. Esto fue definitivamente lo que para mí mató al Pilsen Rock. Nosotros íbamos a agradecer por el momento. Era como una ceremonia. Este cambio de locación de Durazno a Montevideo por primera vez también provocó que cambie el tipo de público. Gracias por estar aquí. ¡Muchacha! ¡Flaco! Vamos a tocar y nada más. ¡Flaco! ¡Toca muchacha! ¡Muchacha, flaco! ¡Vamos! Es el clásico pesado del rock que no para de gritar en los recitales. Vamos a hacer... ¡Balsa! ¿Cuál? ¡Toca la balsa! No, vamos a hacer una, ya que estamos en presentarles un par de las que eran... Andrés Calamaro fue uno de los tantos artistas que se presentó en esta edición. Y se descargó con el público uruguayo. Primero se refirió a nuestras costas como un río de manera muy despectiva y especificó a lo que ustedes le llaman mar. Nos empezamos a ir, Montevideo, muchas gracias. No sin antes rescatar un poco de solemnidad rockera para recordar a los amigos ausentes que no están y decir una vez más que Uruguay y muchísimos músicos y amigos de la otra orilla también perdimos hace muy poquito tiempo a un compañero, a un canario que volvió para vivir en el río, en esto que ustedes llaman mar, es hermoso este lado.
el resto también lugar marrón lleno de muertos. Se fue Beto Satrañe. Yo soy músico gracias a Beto. Pero la cosa no quedó ahí. En un segundo monólogo directamente dijo que como público los uruguayos somos un poco amargos. Todos tenemos uruguayos en Argentina, pero como público son un poco amargos. De todas maneras estoy muy honrado de ser argentino y platense. Parece que Calamaro en realidad esa noche no era la diva. Tuvo que tocar en segundo lugar, después de Queens of the Stone Age. Y antes que No te va a gustar. La verdad es que el público no se moría por ver a Calamaro. Y el ego, para mí, le pudo. También es cierto que al cambiar la localidad de Durazno a Montevideo, el público también cambió. Y otra cosa que hizo que el público también sea diferente es el precio de las entradas, que en esta ocasión era demasiado elevado. En 2020, y después de 10 años sin ver un Pilsen Rock, se empieza a trabajar en una nueva edición. Pero el coronavirus truncó la presencialidad del evento. Lo positivo. Hemos decidido la suspensión de todos los espectáculos públicos. En consecuencia, se daría por primera vez en la historia un formato online. De más está decir que a esto de Pilsen Rock solo le queda el nombre. De energía se extraña Pil. No tocar es un golpe duro. Nosotros trabajamos para eso. Hacemos todo para llegar a esas 2 horas de placer. Creo que el peor error fue la enfermedad crónica de centralizar una vez más todo en Montevideo. ¿Y vos? ¿Qué opinás? A ustedes por vernos desde su casa. Espero que te guste este video y te invito a ver más en mi canal.